mí estar acá junto a Aida Vitale, poeta, nació en Montevideo en noviembre de 1923, poeta, traductora, ensayista, profesora y crítica literaria, académica de honor y miembro de la denominada Generación del 45, integrada por algunos de los nombres más notables que, por supuesto, que trascendieron fronteras y nos colocaron a nosotros en un lugar privilegiado de la literatura de habla hispana. Estudió Humanidades en Uruguay y ejerció la profesión docente, colaboró en el semanario Marcha. Entre 1962 y 1964 dirigió la página literaria del diario uruguayo Época. Después va a ser también codirectora de la revista Cinema e integró la dirección de la revista Maldoror, también entre otras muchas publicaciones. A partir de 1974 vivió en México. Tras conocer a Octavio Paz, la introdujo en el comité asesor de la revista Vuelta. Además participó en la fundación del periódico 1+1, amplió su obra en el exterior, ensayística, de crítica literaria y tradujo libros para el Fondo de Cultura Económica. Impartió conferencias, lectura, participó en jurado y colaboró en numerosas publicaciones. Regresó brevemente al Uruguay en 1984 para luego instalarse en Estados Unidos. Desde 1989 vivió en Austin, Texas, junto a su segundo marido, el también poeta Enrique Fierro, enorme poeta Enrique Fierro, viajando esporádicamente a Montevideo. Fue nombrada doctora honoris causa de la Universidad de la República en el 2010. En Texas permaneció 30 años hasta que en el 2016 regresó a Montevideo, donde reside en la actualidad. En el 2018, como sabemos, recibió el premio Cervantes. Entre los premios, bueno, en el 2009 el 9º Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo, en el 2014 el Premio Internacional Alfonso Reyes, en el 2015 el Premio Reina Sofía, en el 2016 el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, en el 2017 el Premio Max Jacob, en el 2018 la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le otorga el Premio de la Feria de la Literatura de Lenguas Romances, y en el 2018 el Premio Cervantes. Yo quería hacer una pequeña anécdota sobre ese 2018. En el 2018 nos había convocado Valentín Trujillo, que organizaba las actividades de la Feria del Libro de Maldonado. Yo me levanté ese día, en 2018, prendí la computadora y lo primero que veo es que se le había otorgado el Premio Cervantes a Aida Vitale. Lo llamé a Valentín y le dije, no creo que venga Ida en esta circunstancia. Y sí. Y David, esto habla también de una característica de la poesía, del pensamiento, de la filosofía, de la forma de vida de Aida Vitale, de que la trascendencia más importante creo que para ella es la poesía misma. Entonces, y la comunicación, tuvo que estar acá, se comunicó, formó parte de ese momento en el que todos celebrábamos, todos los uruguayos celebrábamos el honor, el orgullo de tener a Aida Vitale con ese premio Cervantes. Ese fue nuestro primer encuentro. La poesía, antes de pasar a algunas preguntas, yo pensaba hoy que la poesía, entre las muchas formas, definiciones que se puede decir sobre la poesía es un destello de conciencia, ¿no? Es un destello de conciencia, es un momento en el cual un objeto común o una circunstancia cotidiana se convierte en algo que nos revela algo más trascendente de lo que pensamos que eso es en la cotidianidad. La poesía de Aida Vitale tiene esa posibilidad de encontrar ese destello en la sílaba justa, en la palabra exacta. Y hay otra característica que yo creo que tiene la poesía de Aida Vitale. Alguna vez sentí que un ensayo de Rodin decía que hay escultores que tienen una forma oval, que es concéntrica. Él decía particularmente que Miguel Ángel, todas las figuras parten de algo oval, y que a diferencia de Fidias, por ejemplo, que no se conserva ninguna escultura porque se han roto, con la poesía pasa lo mismo. Hay una poesía que es del secreto y otra poesía que es el grito. Si nosotros pensamos en Pablo Neruda, es una poesía del grito. Si uno piensa en Vallejo, es una poesía del secreto, del susurro. Yo siento que la poesía de Aida Vitale tiene que ver con esa confidencia, con ese susurro.
y es una poesía que es de una relevancia absoluta porque es el encuentro con ese destello que nos permite encontrar ese verso exacto y encontrar la trascendencia a partir de ahí. Yo la primera pregunta que quería hacerle a Ida, muy seguido te referís a tu infancia, ¿no? Al descubrimiento de un poema de Gabriela Mistral, a una tía maestra. Esa infancia, mirando hacia el pasado, ¿era una infancia que estimulaba más la literatura, la cultura? En ese momento, ¿te parece que ese Uruguay que te tocó para vivir, para aprender poesía, para aprender, era un Uruguay que estimulaba más la lectura? Bienvenida, Ida, antes que nada. ¿Debo contestar a algo? Sí. Pues yo estoy casi sorda. Sí. Bueno. Acércate, por favor, el micrófono a la boca, lo que puedas. El micrófono a la boca. Acércatelo. Bueno, confieso que así me doy cuenta que estoy casi sorda. Supongo que me preguntaste algo. Sí. Bueno, Ida, partamos de la infancia, lo que recordás de esa infancia. Lo primero que tengo que decir no tiene nada que ver con la pregunta que me puede haber hecho. Y es que... ¿No te está oyendo con el micrófono? Sí. Pregúntale a ella. Bien. Directamente. Bien. ¿Te aconsejó algo? Sí. Bueno, sí, realmente, perdóneme, pero estoy un poco sorda. Supongo que es una respuesta orgánica a una circunstancia imprevisible, como es tener a tanta gente acá esperando que ocurra algo de interés. Bueno, no me siento muy capaz de satisfacer esas expectativas. Me estoy ya yendo del mundo, con eso me desentiendo de un montón de obligaciones que acaté durante muchos años, pero ahora que vuelvo al país y que estoy acá y que me siento muy tranquila, bueno, pues lo primero que me aflora es la tranquilidad y la alegría de que todos estén acá y que todos tengan ganas de oír lo que diga él. Bien. ¿Quieres venir a sentarte acá? Te voy a hacer las preguntas al oído. Gracias. El otro oído. Me gustaría que Ida nos contara un poco de ese Uruguay del que fue testigo, digamos, en esa época, ¿no? Algunos referentes que tuvo la suerte de conocer y tratar y admirar. Por ejemplo, José Bergamín, que fue un referente absoluto para... José Bergamín, quiero saber los recuerdos. No sé si hoy todos tienen tan presente a Bergamín, porque creo que en España, Bergamín, no digo yo que estuviera mal visto, sino que no era un personaje oficial, ni mucho menos. Bergamín estaba siempre en contra de todo, lo cual era muy favorable, muy pedagógico, porque uno se acostumbraba a que para hablar con él uno tenía que tener muy organizado el panorama, saber de lo que se hablaba y aceptar siempre lo que él decía, que siempre era muy inteligente. Realmente yo creo que una de las fortunas de mi vida fue tener cerca a Bergamín.
Digo, era un hombre muy generoso que había dejado una familia en España, que quizás se sentía un poco solo cuando llegó acá, y encontró un grupo no muy grande, éramos unos cuantos jóvenes, que sin saber lo que en realidad queríamos, estábamos todos esperando a Bergamín. No que tuviéramos una idea previa, pero Bergamín era el pedagogo natural. Era alguien que enseñaba con cada palabra sin tener la pretensión de estarlo haciendo. Es decir, nosotros sentíamos con mucha audacia, con absoluta inconsciencia, que Bergamín era un amigo que se nos había llegado a juntar. Éramos tan inconscientes como para considerar eso, no que habíamos tenido la suerte totalmente inesperada de tener un maestro desocupado, dispuesto a cumplir una función que tácitamente le estábamos pidiendo. Es decir, no quiero decir que en el Uruguay no hubiera maestros, habíamos tenido a maestros que queríamos mucho en el liceo, habíamos tenido la suerte de ser alumnas, porque una de nosotras era su hija, de tener cerca a Carlos Sabater Casti, que era un gran escritor, quizá, pero para nosotros fundamentalmente era un ser humano con paciencia, con vocación de enseñar, muy entrañable, muy querible, y bueno, aún dentro de un conjunto de profesores de los que guardo un maravilloso recuerdo, Sabater Casti era muy especial sobre todo porque su hija era nuestra compañera, así que de ninguna manera se nos podía ocurrir que algo en Sabater Casti no fuera como nosotros queríamos. Siempre venía con libros que no tenían nada que ver con la clase. Me acuerdo, era una técnica y los dejaba en el escritorio para ver si despertaban la curiosidad, y si la despertaban, nos lo prestaba. Entonces era una relación, un trabajo paralelo al del profesor. Ese era el único profesor que se le ocurría, que además tenía que prestarnos la biblioteca propia de él, que para nosotros, claro, era sagrado. Cada vez que tocábamos un libro que nos prestaba, íbamos pendientes de él hasta la casa, donde lo poníamos en un lugar a salvo de cualquier contacto. Era parte de la admiración que teníamos por Sabat. Claro, Sabater Casti cultivaba un poco, era la época, hoy estaría completamente fuera de lugar, pero era el poeta. No tenía nada simbólico, no usaba grandes melenas. Perdón. Digo, era como un padre normal. Pero,
La hija estaba entre nosotros y era mi compañera de banco, lo cual me daba a mí el permiso tácito de ir a su casa, la casa de sus padres, y lo que era más importante, meterme por la biblioteca y pedirle a Sabater Casti, no al profesor, sino al padre de mi compañera, que me prestara libros. Así que para mí Sabater Casti fue una doble maravilla. A veces me controlaba, me decía, bueno, ese todavía no lo vas a entender. Y me lo sacaba, no sé si por razones científicas o morales, me lo sacaba de las manos. Bueno, ¿sí? Otra... No, me pareció que había una pregunta. Amalia Nieto fue otra referente también. Sí, sí. Bueno, Amalia Nieto para mí fue como Dios, no sé cuándo apareció. Amalia y Laura Escalante eran muy amigas y muy distintas. Yo las adoré a las dos. Laura era la directora de teatro, con lo que eso implicaba de espectacularidad, de fijación de una manera indeleble de las cosas que ella quería afirmar o que admiraba. Y Amalia era una persona de una sabiduría increíble, tenía sabiduría humana, aparte de la otra, y era sumamente discreta para sugerir cosas, todo lo contrario de Laura, que era imperativa. Bueno, los dos sistemas me funcionaban, pero Amalia era una persona con una gran parte de interioridad que provocaba que uno tratara de sacar eso que se suponía estaba escondido o era un privilegio al que había que tener capacidad de llegar. Bueno, fueron dos mujeres mayores cuando yo estaba en el liceo, que tuve la suerte de tener cerca y de poder irme acercando más y más, porque cada una tenía su ventaja, su perfil complementario y básico. Laura me enseñaba a leer en profundidad, así como ella elegía las obras de teatro y tenía una superficie que debía estar sostenida por otra cosa. Es decir, cuando ella elegía una obra de teatro, no era solo una obra que fuera para ver y olvidar, sino que había que entender que el teatro no era solo una cáscara o una superficie atractiva. Por lo menos las cosas que ella elegía creo que tenían un trasfondo. Bueno, entre las dos me enseñaron a ver y también a leer. Claro, las dos eran grandes lectoras y se complementaban. Laura era espectacular, Amalia era más secreta. Bueno, me dieron eso que sin pagar.
no siempre tiene a los profesores un poco como modelos. A veces algunos determinan que seamos más críticas, pero ellos se movían al margen, eran así como dos ángeles volantes que tenían la paciencia de aguantar a alguien que no estaba en su lugar, obviamente. Bueno, creo que la vida nos depara a todos alguien que es un poco modelo al que hay que atender. Y si no, hay que buscarlo. El Uruguay de esa época, ¿no? De un Bergamín exiliado, de Sabater Ercasti, como acaba de nombrar Ida, la referencia de Amalia Nieto también, esposa de Feliberto Hernández, en fin, comentábamos hoy una exposición muy buena que se hizo en el Centro Cultural de España con alguna partitura de Feliberto intervenido por Amalia Nieto, que se había formado en el taller de Torres García, ¿no? Llega el exilio, llega la vida en México, ¿no? Octavio Paz, ¿cómo fue el encuentro con Octavio Paz? ¿Qué nos podés contar sobre Octavio Paz? Ya no me acuerdo, porque como todas las cosas memorables se producen con naturalidad, o por lo menos uno cree que eso es natural. Bueno, cuando yo llegué a México, más o menos sabía lo que tenía que buscar, pero no era para buscarlo, sino para estar preparada cuando apareciera. Y bueno, supongo que en algún momento Octavio dio una conferencia, bueno, y él era muy generoso, sobre todo, supongo que con todo derecho, debía sentir que tenía una cierta responsabilidad mexicana. No solo él era él, sino que, por lo menos para mí y para muchos, representaba lo mejor de México. Entonces fue muy cordial, dirigía una revista, tenía una página en un diario literaria, o por lo menos en la que él estaba en las alturas moviendo los hilos, y tuvo la generosidad de incorporarme, de acercarme, de abrirme una revista. En el mismo momento que yo estaba descubriendo que México era un mundo impresionante, una enorme superficie con un enorme trasfondo, uno podía quedarse en un nivel, podía lograr, tratar por lo menos de llegar al otro, y entre otras cosas me enseñaba que una sociedad no es homogénea, que no solo no es homogénea, sino que no es registrable de entrada. Me imagino que cualquier ser que llega a una ciudad, a un mundo nuevo, encuentra dificultades. En México sin duda había dificultades, pero también había algo que casi era peor, que era había una tal multitud de ofrendas. Y eso era lo más difícil, era saber elegir de entrada. Porque tengo la sensación de que hay ámbitos en que no debes equivocarte,
Pues si te equivocas a la entrada, al elegir, luego todo vuelve a ser un fracaso, o empieza a ser un fracaso. Yo tuve la suerte de, no sé, supongo que alguien o algunos me ampararon y quedé tranquila. Nunca tuve que arrepentirme, porque es un mundo tan grande y tan variado y tan consciente de sus diferencias, que es difícil que te transfieras de un sector a otro. No sé, creo que yo elegí bien, nunca me arrepentí. Estuve muchos años en México. Me ofreció no solo México, sino el mundo a través de México. Es decir, México estaba lleno de gente, o bueno, no estaba lleno, pero había mucho europeo que había tenido, antes que yo, la suerte de elegir bien. Porque México tiene eso, que tiene por un lado toda una infraestructura muy europea de revistas, de diarios, de publicaciones, de puntos de difusión cultural, y a la vez tiene una masa humana, cordial, abierta. El mexicano tiene la curiosa sensación de que debe agradecer a los que llegan a vivir a México. Claro, uno no les anda diciendo todo el tiempo, somos nosotros los que tenemos que agradecer todo lo que un país muy rico ofrece. Es decir, en México cualquiera se siente bien porque tiene sus distintas posibilidades de ubicarse. Bueno, mi agradecimiento hasta el día de hoy con México no termina, porque aparte de ofrecerme el mundo mexicano, que ya es riquísimo, en ese momento me acercó a un montón de gente que tenía problemas en donde estaba originalmente y había venido a parar a México. Así que en México había muchas facetas, muchas capas donde elegir, si es que uno tenía la suerte de poder elegir. Bueno, mi agradecimiento a México no concluye, porque además tenía un montón de revistas, de diarios, de páginas literarias abiertas, generosas, que por un lado me enriquecían cuando las leía y por otro lado me alegraban la vida. Bueno, acá estamos muy lejos de México. Pero te voy a llevar lejos también, Ida. Ida vuelve, una vez restaurada la democracia en Uruguay. Acá no llega mucha cosa mexicana. No. Estamos muy... A pesar de las magníficas editoriales que tiene, que eso es quizá el fondo, también Argentina lo es, pero creo que en México lo es más. Sí. Estamos muy desconectados los países latinoamericanos. Hay una desconexión y a veces debemos ir a determinados lugares para conocer lo que ocurre en otros. Estados Unidos, 30 años en Estados Unidos, en Texas, ¿no? ¿Cómo fue, qué diferencia, cómo fue tu vida en Texas, cómo fue en Estados Unidos esos 30 años en el trabajo universitario, digamos, en Texas? Pero yo no estuve tanto en Estados Unidos, ¿no? Desde el 86 hasta el 16, 30 años exactos. Bueno, supongo que... Ida, por favor, el micrófono.
que el tiempo de estar en Estados Unidos era el tiempo de recibir todo lo que llegaba, pero creo que nunca me integré demasiado, porque además es tan grande y las universidades son tan importantes que uno llega al mundo a un mundo filtrado por esa universidad, por esas personas. Así como yo de alguna manera, a pesar que naturalmente está mucho más cerca de nosotros, así como descubrí España a través de las publicaciones, creo que pasó un poco lo mismo en México, en Estados Unidos. Bueno, de todas maneras, la verdad sea dicha que yo me descubro que estaba muy hambrienta, muy abierta a todo lo que me parecía distinto e incomprensible. Y obviamente trataba de entender ese vicio que tenemos los humanos. No se puede estar en un mundo que uno no entiende. Y eso es la parte quizás más difícil. Cuando uno se ha ido de un país, aunque sea tanto si es voluntario como si era involuntario, como en ese momento, entender la diversidad infinita del mundo, ¿no? Porque cada país es lo que es naturalmente, más lo que le llega. Y si los países tienen suerte, les llega mucho. Si están abiertos, si están... Bueno, supongo que el que pierde o se aleja de su propio país está deseando compensar eso de alguna manera. México ofrecía una gran cantidad de publicaciones, de grupos diversos. Es decir, obligaba, a la vez que daba la posibilidad de elegir. Y una de las cosas que más cuesta cuando uno es muy joven es elegir. Porque cuando elegimos, estamos dando o no la oportunidad de que nos elijan. Cuando entra uno en un país por el lado equivocado, luego cuesta mucho orientarse bien. Y un país como México, como supongo lo es también Estados Unidos, ofrece ese riesgo. Hay mucha oferta y hay que saber, hay que tener un Dios aparte y elegir bien. Y eso es difícil. Sí. Claro, hay países que nos dan más oportunidades, pero porque aunque uno sea mínimo, ande por ahí escondido o sin estar escondido por la realidad, siempre hay alguien que nos va a juzgar de repente de manera injusta si nos ven ubicados en el lugar equivocado. No sé si eso pasaría en el Uruguay. Sí. Elegiste regresar en el 2016, volviste a Uruguay en el 2016. 2016. Si tú lo dices. Sí, pero así, un biógrafo soy a esta altura. Te puedo hacer voy a hacer tu biografía, viste, con todos los datos que estoy manejando. La vuelta al Uruguay fue en el 2016, entonces en el 2018 el referido Premio Cervantes.
Estuvimos hablando recién y seleccionando algunos poemas que yo me tomé el atrevimiento de seleccionar para que los leyeras. Y de pronto en alguno de estos poemas está bueno que comentes algo del contexto, cómo fueron escritos. El primer poema es un poema de 4 versos alejandrinos. Menos mal, elegí uno cortito. Después elegí uno más largo. Relicarios. No, Yo te perdón. tengo, Ida. No, olvídate. Yo te tengo el micrófono. Sí. La nostálgica pata del perro en tu rodilla. El belfo agradecido del caballo en tu blusa. La quietud ambiciosa del sapo acariciado. La confianza en tu mano del petirrojo inglés. Se llama Relicarios. Bueno. Ida me contaba que Es una selección un poco absurda, pero son momentos de la vida que cuando uno va a escribir el poema salen a flote. Sí, claro. Supongo que a nadie le importa mucho haber acariciado a un sapo. Pero tampoco es una oportunidad que se presente todos los días. Por lo menos yo nunca volví a tenerla. O nunca tuve la inconsciencia de pensar que el sapo iba a darse por enterado. Bueno, allá pasó. La única ventaja, o no ventaja, quizás hay un momento de la vida muy deprimente, muy triste, muy solo, que hace que uno se acuerde de esos pequeños momentos deslumbrantes. Nunca más se me volvió a dar la oportunidad de acariciar un sapo. Bueno. el destello de la poesía, lo que hablábamos hoy. Permitime esto. Te seleccioné este otro poema. Sí. No, está bien. Bueno. Medio complicado esto. Armas. Para Joyce, las permitidas eran silencio, exilio, astucia. Asumir lo negado, tejer con hilos residuales la doblez, silenciarla. Puentes sobre la zanja de la triste cautela, siempre apartarse, cavar callada madriguera, aunque algún pie, al tropezar en ella, deshaga las defensas. Magia sobre las ruinas como anillo secreto. El silencio, el exilio, astucias negativas. Pero que el silencio solo se adscriba a la palabra. Cómo pensar su filo aplicado a la música. Creo que este poema es un poco complicado. Yo siempre pienso que la poesía hay que leerla más que oírla. Porque, bueno,
Cuando uno escribe un poema, no cumple con el deber que debiera cumplir, que es pensar en el lector. No siempre. Entonces, si uno piensa que el lector se las arregle, el lector se venga y se queda al margen. Bueno, no sé por qué este libro... Uno más, un poema más, ¿puedes leer? Así cualquiera, uno corto. Sí. ¿A tú ya marcaste? Yo mira que malo que te marqué acá. Bueno. Si querés. Bueno. Vórtice. La hoja en blanco atrae como la tragedia, traspasa como la precisión, traga como el pantano, te traduce como lo hace la trivialidad, te engaña como solo tú mismo puedes hacerlo. Atrapa con la dominación del delirio, encierra todo el dolor o la ya tan difícil exaltación. Sobre todo, cumple pretorianamente tu encomienda, te veda la justicia por propia pluma. Yo siempre creo que la poesía hay que leerla. Ya el papel en blanco es un filtro. La palabra más todavía cuando uno lee. Bueno, perdón. Yo me refería hoy, cuando comenzamos, a la generosidad de Ida, como en el 2018, cuando en ese momento tan especial que le habían asignado el premio Cervantes, ella vino, igual a la feria, después fuimos a cenar, charlamos, fue un momento para mí que lo recuerdo con mucho cariño y con mucha emoción también. Hoy de vuelta tenemos a Ida entre nosotros, que viene especialmente de Montevideo, que viajó para estar en esto que es el primer Festival Internacional Literario. Yo agradecidísimo, muy agradecido, Ida, por tu presencia. Creo que cada uno de los que estamos acá presentes te agradecemos, porque nos sentimos muy orgullosos de tu poesía, de tu persona, de lo que nos has representado en el exterior. Y solamente me queda agradecerte y lo que quieras decir para despedirte. ¿Qué quieres que lea? Las palabras que quieras para. Yo agradecido, digo. Te quiero hacer una pregunta. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te dejó la poesía a ti? ¿Qué te dejó la poesía a ti? ¿Qué te significó la poesía? Te estoy haciendo una pregunta general y enorme, ¿no? ¿Qué significa para ti la poesía? ¿Qué me dejó? Me dejó. ¿Te dejó? Muchas gracias.